En El Salvador, el fiscal general es el hombre más poderoso del sistema de justicia, el que decide a quién se persigue y a quién no, el que abre casos o los cierra, el que puede hundir a un criminal o dejarlo caminar tranquilo por la calle. En un país que durante décadas vivió aterrorizado por las pandillas, ese cargo tiene un peso enorme, porque se supone que el fiscal general es el enemigo número uno del crimen organizado, el último muro entre la ley y la impunidad. Y en El Salvador, ese cargo lo ocupa hoy Rodolfo Delgado. Su historia pública es la de un hombre del sistema, abogado de carrera, con experiencia en derecho penal, que fue ascendiendo por los escalones de la profesión jurídica salvadoreña hasta llegar al puesto más alto de la Fiscalía. En 2021, la Asamblea Legislativa controlada por el partido de Nayib Bukele, Nuevas Ideas, lo eligió fiscal general. Desde entonces, Delgado se convirtió en la cara de la persecución del crimen en El Salvador, el hombre que anuncia capturas, que presenta operativos, que sale en las ruedas de prensa con los detenidos detrás. La imagen es impecable, la del guardián implacable de la ley. Pero según una investigación conjunta del periódico El Faro y la organización Inside Crime, publicada y documentada, detrás de esa imagen hay una historia muy diferente. Una historia que empieza mucho antes de que Delgado llegara a la fiscalía. Una historia que empieza con un cliente. Porque antes de ser el máximo persecutor del crimen en El Salvador, Rodolfo Delgado era abogado. Y uno de sus clientes era un hombre al que la justicia señalaba como uno de los principales colaboradores de la Mara Salvatrucha. Eso es lo que documentaron El Faro e Inside Crime. No una especulación, no un rumor, una relación profesional verificable entre el hombre que hoy dirige la Fiscalía de El Salvador y un colaborador clave de la MS-13. Y lo que ocurrió después, según esa misma investigación, es lo que convierte este caso en uno de los más perturbadores del sistema judicial salvadoreño. Para entender por qué la relación entre Rodolfo Delgado y su cliente es tan escandalosa, primero hay que entender quién era ese cliente. Su nombre es Jorge Manuel Vega Knight, y según la Fiscalía General de la República, según la Operación Arpón del Pacífico de 2018, y según las investigaciones de El Faro e Inside Crime, Vega Knight no era un empresario común. Era, según la acusación, uno de los colaboradores más importantes de la Mara Salvatrucha en El Salvador. ¿Qué hacía Vega Knight para la pandilla? Lo que hacen los colaboradores más valiosos del crimen organizado. Prestar su nombre, su apariencia de legalidad, su mundo de empresario respetable. Porque Vega Knight tenía negocios. Negocios visibles, registrados, de los que cualquiera podía ver. Y entre esos negocios, 2 moteles en el departamento de Sonsonate. Esos moteles, según la investigación, no eran simples hospedajes, eran, según la Fiscalía, parte de la infraestructura financiera de la MS-13, lugares donde el dinero de la extorsión podía mezclarse con ingresos de apariencia legal, donde la pandilla podía reunirse, donde el crimen podía esconderse detrás de la fachada de un negocio honrado. Si has visto el video sobre los testaferros de la MS-13, reconoces el patrón. Vega Knight era esa pieza, el hombre de cara limpia que ponía su nombre sobre los activos de la pandilla. Y en 2018, cuando la Operación Arpón del Pacífico cayó sobre la red financiera de la MS-13 en la costa del Pacífico salvadoreño, Vega Knight fue alcanzado. Sus moteles fueron incautados. Su caso llegó a los tribunales. Estaba acusado de lavado de dinero y asociación ilícita con la pandilla. Era un caso sólido, con bienes incautados, con una operación policial documentada, con la Fiscalía empujando la acusación. Y entonces entró su abogado. Rodolfo Delgado asumió la defensa de Vega Knight. Y según documenta la investigación de El Faro e Inside Crime, el resultado fue el siguiente. Vega Knight fue absuelto de los cargos de lavado de dinero y asociación ilícita, y los 2 moteles incautados, aquellos que la Fiscalía señalaba como parte de la infraestructura de la MS-13, le fueron devueltos. Un colaborador señalado de la MS-13, libre, sus bienes, de vuelta en sus manos. Eso es lo que logró Rodolfo Delgado para su cliente. Eso es lo que está documentado. Ahora bien, hay que ser precisos, como siempre, para ser justos. Defender a un acusado
Es un derecho fundamental de cualquier sistema legal. Un abogado no es cómplice de su cliente por representarlo. Ganar un caso no es prueba de corrupción. Los tribunales absolvieron a Vega Knight, y eso fue una decisión judicial, no de Delgado. Lo que hace que este caso sea diferente, lo que lo convierte en un escándalo según El Faro e Inside Crime, no es que Delgado defendiera a Vega Knight. Es lo que ocurrió después. Porque ese mismo abogado, el que había sacado libre al colaborador de la MS-13 y recuperado sus moteles, fue nombrado fiscal general de El Salvador, el máximo responsable de perseguir exactamente el tipo de crimen que defendía en los tribunales. Y desde ese cargo, según la investigación, tomó una decisión que nadie ha podido explicar satisfactoriamente. En 2021, la Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el partido de Nayib Bukele, eligió a Rodolfo Delgado como fiscal general. El nombramiento generó críticas inmediatas de organizaciones de derechos humanos, de periodistas y de juristas que conocían su historial como abogado defensor. Señalaban exactamente lo que acabamos de contar, que había defendido a un colaborador señalado de la MS-13 y logrado su absolución. Esas voces fueron ignoradas. Delgado asumió el cargo, y con él llegó a la cúspide del sistema de justicia salvadoreño, el hombre que, según El Faro e Inside Crime, tenía una relación profesional directa con uno de los colaboradores más importantes de la Mara Salvatrucha. Piensa en lo que eso significa en términos de poder. El fiscal general de El Salvador controla la agenda de persecución criminal del país. Decide qué casos se priorizan y cuáles se abandonan, qué unidades de investigación se refuerzan y cuáles se desmantelan, qué pandilleros llegan a juicio y cuáles quedan en el limbo. Es el arquitecto de la justicia penal salvadoreña. Y ese arquitecto, según la investigación periodística más documentada disponible, había sacado libre a un hombre señalado como brazo financiero de la MS-13. Pero lo más revelador no fue su pasado, fue lo que hizo desde el cargo. Porque dentro de la Fiscalía General de la República existía, desde 2014, una unidad especial. La llamaban la Comisión Especial de Investigación, un equipo de fiscales dedicados específicamente a seguir el rastro financiero de la MS-13 y sus colaboradores. Un grupo que durante años había construido casos, reunido evidencia y tenía en su radar a más de 100 personas vinculadas a la pandilla. Entre los objetivos de esa comisión estaba, precisamente, Jorge Manuel Vega Knight, el excliente de Delgado. Y según documenta la investigación de El Faro e Inside Crime, una de las primeras decisiones de Rodolfo Delgado como fiscal general fue desarticular esa comisión. El equipo que durante años había perseguido a los colaboradores de la MS-13, el equipo que investigaba al excliente del nuevo fiscal general, fue disuelto. Sus investigaciones, paralizadas. Los fiscales que lo integraban, desplazados. La justificación oficial nunca fue clara. No hubo una explicación pública satisfactoria de por qué se eliminaba precisamente esa unidad, en ese momento, bajo el mando de ese fiscal general. Y aquí está el punto que El Faro e Inside Crime subrayan con fuerza, y que nosotros presentamos como lo que es, una conclusión periodística basada en hechos documentados, no una sentencia judicial. Cuando el abogado que sacó libre a Vega Knight llegó al cargo más alto de la fiscalía y disolvió el equipo que lo investigaba a él y a más de 100 pandilleros, algo que debería haber generado una investigación inmediata, no generó nada. Ningún proceso disciplinario, ninguna investigación interna, ninguna comisión parlamentaria, ninguna rendición de cuentas. Solo silencio. Hay una pregunta que cualquier ciudadano salvadoreño debería poder hacerle al fiscal general de su país. Una pregunta sencilla, directa, que en cualquier sistema de justicia que funcione, tendría que tener una respuesta pública. ¿Por qué disolvió el equipo que investigaba a su excliente? Rodolfo Delgado no ha respondido esa pregunta de forma satisfactoria. Según la investigación de El Faro e Inside Crime, no ha dado una explicación clara y pública de por qué la Comisión Especial de Investigación fue desarticulada bajo su mando. No ha explicado qué pasó con las más de 100 investigaciones que esa comisión tenía en marcha. No ha aclarado qué relación, si alguna, existe entre su pasado como abogado de Vega Knight y las decisiones que tomó como fiscal general.
Y lo más revelador de todo es esto: nadie con poder real para exigirle esa respuesta se la ha exigido. No ha habido una investigación interna seria dentro de la Fiscalía. No ha habido una comisión parlamentaria que lo llame a declarar. No ha habido un proceso disciplinario formal que examine sus decisiones. El sistema que debería haberle hecho las preguntas incómodas ha guardado silencio. Pero hay algo más que hace este caso especialmente oscuro, porque mientras Delgado evitaba responder por sus decisiones pasadas, desde su cargo comenzó a apuntar en una dirección muy concreta, hacia los periodistas que lo investigaban. Según organizaciones de derechos humanos y medios internacionales, la Fiscalía bajo Delgado ha preparado acciones legales contra periodistas de El Faro, precisamente el medio que documentó su relación con Vega Knight y la desarticulación de la Comisión Especial. Los mismos reporteros que pusieron su nombre en los titulares, los mismos que hicieron las preguntas que el sistema no hizo, pasaron a ser objetivos de la institución que él dirige. Piensa en lo que eso significa. El máximo persecutor del crimen en El Salvador, en lugar de responder a las preguntas sobre su pasado, usó el poder de su cargo para ir contra quienes las formularon. El guardián de la justicia, persiguiendo a los que pedían justicia. Eso no es una condena. Los tribunales no han establecido que Delgado cometió un delito. Él no ha sido procesado ni condenado por nada de lo que hemos contado. Todo lo que presentamos aquí está basado en investigaciones periodísticas de El Faro e Inside Crime, en hechos documentados, en decisiones institucionales verificables. El juicio final, si alguna vez llega, lo tendrá que dictar un tribunal. Pero hay algo que no necesita un tribunal para ser nombrado, y es el patrón. Un abogado defiende a un colaborador señalado de la MS-13 y logra su absolución y la devolución de sus bienes. Ese mismo abogado llega al cargo más alto de la Fiscalía. Desde ese cargo, disuelve el equipo que investigaba a su excliente y a más de 100 pandilleros. Y cuando los periodistas documentan todo esto, el fiscal general va contra ellos. Ese es el patrón. Documentado. Verificable. Sin condena judicial, pero sin respuesta tampoco. Y mientras ese patrón permanece sin explicación, el pueblo salvadoreño tiene razón en hacerse una pregunta. Una pregunta que va más allá de Rodolfo Delgado, porque trasciende a cualquier nombre propio. ¿Quién vigila al vigilante? ¿Quién investiga al investigador cuando el investigador tiene conflictos de interés documentados? ¿Quién exige cuentas al fiscal general cuando el fiscal general usa su poder para silenciar a los que piden cuentas? ¿Y cuántos pueblos de América Latina tienen hoy en sus sistemas de justicia a alguien como Delgado, alguien que llegó al poder con una historia que debería haber impedido su nombramiento, y que desde ese poder toma decisiones que nadie examina? Porque el caso de Rodolfo Delgado no es solo el escándalo de un hombre. Es el retrato de un sistema que no tiene los mecanismos para hacerse las preguntas más básicas sobre quién lo dirige y con qué intereses. Y mientras ese sistema no se haga esas preguntas, mientras nadie con poder real exija respuestas, el pueblo seguirá siendo el único que paga el precio. Con inseguridad, con impunidad, con investigaciones paralizadas, con pandilleros que quedan sin perseguir porque el equipo que los perseguía fue disuelto por alguien que tenía razones para no querer que los persiguieran. Cuéntanos en los comentarios, desde El Salvador, desde México, desde Honduras, desde donde nos veas, ¿crees que alguien que defendió a un colaborador de las pandillas debería poder dirigir la fiscalía del país? ¿O eso es exactamente el tipo de conflicto de interés que un sistema de justicia serio tendría que impedir? Porque esa pregunta, la de quién puede y quién no puede ejercer el poder de perseguir el crimen, es la más importante que podemos hacernos. Y aquí, esa conversación apenas empieza.